Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí abriendo en la última entrevista del ciclo Novedades del Pasado. Mientras se van sumando, bueno, vamos esperando un ratito a que se vayan conectando. Acá les decía que estamos abriendo la última entrevista del ciclo Novedades del Pasado, en el que hemos conversado junto a Fernando Gómez con jóvenes investigadores del Instituto Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras y a la vez unida con CONICET. Charlamos con Sabrina Schini, con Walter Kaufmann, con Bárbara Reiter, y hoy voy a conversar con Emiliano Salazarón, un investigador tucumano, con el que vamos a estar aquí charlando sobre economía, distribución del ingreso, trabajo y desigualdad, grandes temas que siempre nos interpelan, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que son los temas que estudia Emiliano. Así que ahora, en unos minutitos nada más, vamos a estar charlando. A ver si ya está por acá Emiliano. Para cerrar este ciclo, como les comentaba, Novedades del Pasado, donde trabajamos sobre investigaciones de becarios e investigadores del Instituto Ravignani. Hola, Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Se me ve? ¿Se me ve bien? Se te ve bien, se te escucha bien, así que bueno, buen comienzo. Bueno, Bueno, bienvenido a este ciclo, donde vamos a charlar, como recién comentaba, de economía. Antes de comenzar a conversar, te voy a presentar para quienes se están sumando a escucharnos. Bueno, decía que Emiliano es investigador, es historiador, es tucumano, es licenciado en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, está terminando en este momento, en este periodo, una maestría en Historia Económica en la Universidad de la República del Uruguay, y es becario doctoral de CONICET con un proyecto institucional que está centrado en el estudio de las raíces de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX. Así que vamos a conversar sobre estos temas y si te parece, bueno, sería un buen comienzo que nos cuentes un poquito más en detalle cuál es tu tema de estudio y cuáles son las fuentes con las que vos como historiador trabajás sobre esos temas. bueno, Carolina, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Muy bueno poder participar del ciclo. Y bueno, mi tema es, digamos, más que nada todo lo que se trata de un estudio sobre la distribución de los ingresos en Argentina entre 1880 más o menos y 1930. Para eso nosotros, digamos, se construyeron múltiples índices, se construyeron muchísimos datos sobre las tendencias de la distribución del ingreso, índices que tienen que ver mucho con la comparación de los salarios reales con, por ejemplo, la renta de la tierra o otros indicadores que son muy funcionales. Yo trato de reconstruir el índice de Gini, que es el índice de dispersión de ingresos, ¿sí?, para varias categorías, digamos, sociales y laborales, y a partir de eso poder tener algún dato sobre la dispersión de los ingresos, que a mí me parece que es un tema interesante porque en algún punto, digamos, a lo que nos remite es a esta idea muy asentada de que América Latina es la región más desigual del mundo, cosa que es, digamos, por otro lado cierta, ¿no? Entonces digo, a mí me interesa eso en particular y me parece que este método, digamos, de construir índices de Gini históricos, que es algo que se empezó a hacer hace un tiempo y en Argentina no hay, me parece que es como me parece una buena idea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que elegir algunos benchmarks, hay que elegir algunos momentos para los cuales hay datos, pero se puede armar algo para ver más o menos las tendencias distributivas en el periodo. Bien, claro, de modo que además de estudiar el desarrollo económico, también es un poco estudiar cómo se reparte, ¿no?, la riqueza que genera ese desarrollo, y con estas herramientas que mencionaste, como el índice de Gini o la curva de Lorenz, ver un poquito la distribución del ingreso y a partir de ahí esto de la desigualdad, ¿no? Está muy bueno como tema y vamos a ir indagando a lo largo de la entrevista. Exactamente, digamos, para mí, digamos, hay que diferenciar muy claramente entre crecimiento económico y desarrollo. Sabemos que la Argentina de 1880, de 1914, era un país rico,
de ingreso alto, digamos, en los índices que tenemos de PIB per cápita y demás, ser uno de los países con más alto ingreso per cápita, renta per cápita del mundo. Pero eso no nos dice mucho sobre el desarrollo económico del país. Nos dice algo, nos dice algunas cosas, digamos, pero la desigualdad es como un complemento de eso, ¿no? Y tiene como múltiples, se le puede dar varias vueltas de tuerca, ¿no? La desigualdad personal, la desigualdad regional, la desigualdad de género, por ejemplo. Tiene como muchas formas de mirar el proceso y a mí me parece que son todas interesantes, ¿no? Yo me centro mucho en la desigualdad de ingresos, pero, digamos, hay como varios factores ahí que son interesantes para tener presente, ¿no? Bueno, me gustó mucho esa idea de diferenciar crecimiento y desarrollo, me parece clave, y esto de desigualdades múltiples, ¿no? Que está bueno también para ir pensando la totalidad de esa sociedad en sus diferentes espacios. Para quienes se van sumando, les cuento que estamos conversando con Emiliano Salas Arón, historiador de la economía. Y Emiliano, te voy a preguntar, como para empezar a indagar y meternos en el periodo histórico, si tuvieses que trazar o tomar una fotografía, ¿no?, de esa Argentina en términos económicos y laborales, en 1880, ¿no?, un año en el que comienza un periodo nuevo con el ascenso de Julio Argentino Roca como presidente de la Nación y un periodo que se conoce en la historiografía clásica como de consolidación del Estado, ¿no? ¿Cuál es esa fotografía que ves en ese año? Bueno, el año 80 es un año fundamental, bisagra, por múltiples motivos. Uno dice, bueno, la fotografía de la estructura económica argentina, ¿qué nos dice? Una economía que tiene un componente agrario predominante, digo, el 60% de la población de Argentina en 1880 vivía en pueblos menores de 2.000 habitantes, o sea, era una población eminentemente rural, una producción económica donde la ganadería tenía una centralidad absoluta, ¿no? La ganadería y el ovino. Pero aparte hay otros temas que son más de coyuntura, que son muy interesantes. 1880 es, si vos querés, el punto de salida de una gran crisis, como no podía ser de otra manera, un proceso que se inicia después de una crisis, ¿no? Que es la crisis la crisis fiscal gravísima que hace frente el presidente Avellaneda. Y digo, esa crisis es como un puntapié inicial para un proceso de expansión muy interesante que ocurre a partir de, en primer lugar, la pacificación nacional, ¿no?, de la cual vos hacías mención. La pacificación a Argentina le da, si vos querés, un gran prestigio en los mercados de capitales, por ejemplo, fundamentales para pensar en la estrategia de desarrollo político del roquismo, que tiene que ver con la conexión con los gobernadores del interior, la construcción de los ferrocarriles, la construcción de toda una estructura, digamos, política, y la obra pública tenía un papel fundamental. ¿Me explico? Pero digo, no solamente eso, porque digo, también tenemos como una economía que comienza a crecer a partir de una gran expansión de la exportación de lanas, hasta 1890 por lo menos, la ganadería y el ovino es central en las exportaciones, y eso también permite una gran expansión en la demanda agregada. Yo siempre me acuerdo del libro de Miguel Cané, de Juvenilia, porque Miguel Cané miraba hacia atrás muy melancólicamente y decía, la Buenos Aires perdida de 1860. Pero la Buenos Aires de 1884, cuando sale Juvenilia, era una Buenos Aires que crecía, bueno, un país en realidad, pero muy fundamentalmente Buenos Aires, que crecía, que se expandía, se modernizaba, y por ahí lo que yo te puedo decir de mi tema, era todavía una economía con bastante equidad. El crecimiento de la desigualdad de Argentina, según, digamos, los datos que yo vengo recabando, se produce con la crisis del 90. Y eso es muy importante para mí, el parteaguas de la crisis del 90, porque eso nos dice que hay algo más de, si vos querés, de venir de la política económica que de una cuestión estructural de que el modelo agroexportador era desigualitario y etcétera, 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 ¿no? Digo, por eso digo, es como, hay un comienzo que yo diría que es interesante para pensar en un país rico y por ahora bastante equitativo, ¿no? Con salarios altos. Bueno, ¿cómo? Con salarios altos, con atracción de migrantes, digo, por supuesto, claro. Perdón, última aclaración, estoy hablando de un país muy, digamos,
porteñocéntrico. Digo, en el interior pasaban otras cosas, ¿no? Había regímenes de trabajo forzado en algunos lugares, digo, hay otro mundo también que hay que tener presente, por supuesto, pero digo, en el plano general todavía no se admite, o yo no veo una cuestión muy regresiva en términos de la equidad y de eso. Claro, es como un momento prometedor, ¿no? Vos decías esto de también la construcción de todo un dispositivo político y una palabra que se usa mucho inclusive para pensar la economía contemporánea, que es esto de la confianza, ¿no? Hay como confianza en ese modelo, pero después ese modelo va a ir hacia mayor desigualdad, mayor concentración, y está bien también lo que decís del papel de las coyunturas políticas. Y pensando un poco estas cuestiones en relación al mercado internacional, ¿no? Vos en tus trabajos hablás de una suerte de primera globalización o de un momento de globalización de la economía, y bueno, en el sentido común, digamos, por fuera de los especialistas, la globalización es un concepto muy asociado a lo que va a suceder un siglo después, ¿no? Con esta cuestión de una economía global, más bien dominada por el capital transnacional, por el debilitamiento de las economías nacionales. Entonces, si tenemos que volver hacia aquella imagen de fines del 19, ¿a qué llamamos globalización? Bueno, es curioso porque para mí tiene muchos puntos en común la globalización del siglo XIX con la globalización que asociamos a lo que vivimos, ¿no? En el sentido de que en términos económicos se trata de un proceso de acercamiento de los mercados. Es decir, los mercados de bienes, de trabajo y de capitales del mundo comienzan a integrarse. ¿Qué significa que se integran? Significa, por ejemplo, que la tonelada de trigo en Cincinnati, que era el gran centro triguero del mundo, comienza a costar lo mismo que en Berlín o en Roma. Me explico, porque los costos de transporte bajan mucho. Las noticias de Europa comienzan a llegar rápidamente, ¿no? Por el telégrafo y por medios de comunicación nuevos. El mercado de trabajo, el hecho de que en Argentina hayamos tenido inmigración. ¿Por qué vienen los migrantes de Argentina? Porque el transporte es barato y porque hay información de que en Argentina los salarios son altos. ¿Me explico? Es ese proceso, en términos económicos, digo, en términos económicos, estrictamente económicos, pero digo, si vamos a lo cultural, también podemos encontrar muchos rasgos de globalización en ese momento, igual que hoy, ¿no? Digo, el lunfardo, ¿qué es el lunfardo? Bueno, es un dispositivo, ¿no? Una forma de expresarse muy porteña que viene de un proceso de globalización, es decir, de un montón de idiomas y de culturas dando vuelta. Digo, es parecido. La primera globalización por ahí no tiene, digamos, la dinámica que tiene la nuestra. La segunda globalización sin duda que es más veloz, pero digamos, los fundamentals, los drivers, son los mismos, ¿no? Por eso digo, globalización Bien. tiene que ver con... Bueno, bien, muy claro cómo lo explicás. Entonces, hay una globalización y es verdad que también esto se ve en términos culturales, ¿no? Esta idea de mirar hacia el mundo, de la Europa como faro. Hay un montón de temas ahí de migración que están buenos para pensar esta idea. Y pensando un poco en la economía local, ¿no? Bueno, hay como también un sentido común, si se quiere, que asocia ese gran desarrollo agroexportador al crecimiento de las economías rurales. Sin embargo, la historiografía hace mucho tiempo ya viene demostrando, y vos también lo trabajás desde tu tema de estudio, la importancia que tiene el crecimiento económico urbano, ¿verdad? La industria, los servicios, el trabajo urbano. ¿Cómo es ese tema? Bueno, ahí tenemos, digamos, dos factores, yo diría. Dos factores muy importantes que comienzan a transformar muy rápidamente la economía argentina. Hacia una economía mucho más centrada, menos en la producción agropecuaria y mucho más en la producción comercial industrial, en la economía urbana. ¿Sí? El factor coyuntural tiene que ver con un elemento clave que es la crisis del 90. La crisis de 1890 produce una gran devaluación en Argentina. El tipo de cambio vuela. ¿Me explico? Hay una especie de gran, lo que en economía se llama overshooting, es decir, una devaluación que en realidad es muy exagerada, mucho más alta de lo que debería haber sido para tratar de contrarrestar el déficit comercial. ¿Ok? Ese overshooting, ese tipo de cambio muy alto, es un mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque encarece mucho las importaciones. Entonces, de repente, la crisis del 90 comienza a generar un proceso de protección artificial para el sector industrial manufacturero. Y en Argentina eso tiene un efecto muy expansivo sobre la industria.
porque cuando Argentina vuelve a la convertibilidad, es decir, vuelve al tipo de cambio fijo en la presidencia, en la segunda presidencia de Roca, ¿sí? Ahí lo que podemos ver es que vuelve a una paridad mucho más alta de la que había salido. Es decir, vuelve a la convertibilidad, pero con un tipo de cambio más alto, con un oro, digamos, hoy diríamos un dólar, pero digo, un oro más elevado. Por lo tanto, yo diría, durante la década de 1890 hay una protección a la industria que viene por el lado del tipo de cambio. Pero hay otro factor que es estructural, digo yo, y que tiene que ver con la urbanización. Las urbanizaciones producen lo que en economía también se llaman economías de aglomeración. Es decir, las ciudades, el crecimiento de las ciudades producen mercados, ¿no? Por ahí en el campo, cuando uno tiene un país muy rural, hay mucha economía de subsistencia. Y en la ciudad no la hay, no la puede haber, porque no hay quintas, no hay campos. ¿Explico? Por lo tanto, el crecimiento de la urbanización de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, ¿no? Mendoza, comienza también a generar un mercado y una especie de estímulo para estos sectores industriales y comerciales. Y ahí está la explicación de por qué estos sectores crecen tanto. La industria y el comercio crecen mucho más que el sector agropecuario entre 1890 y 1914. ¿No? Eso se dijo muchas veces, se escribió muchísimo y caí. ¿Me explico? Digo, no por nada Argentina era la economía latinoamericana más industrializada en 1914. Algo tiene que haber, y bueno, tiene que ver mucho con el nivel de urbanización que también es mucho más alto que en los otros países. ¿Mm? Bien, claro, como que por una parte hay una necesidad, si se quiere una demanda que va estimulando el desarrollo del mercado interno. A mí me interesa también de tu enfoque, de tu tema de estudio, esto de que tenés una mirada como nacional, ¿no? Donde podés ir viendo también distintos espacios, no solamente Buenos Aires, lo estabas mencionando recién para ciudades del interior, y por otro lado, una acción de las políticas públicas, ¿no? A partir de la crisis del 90. Así que hay varios factores ahí que coinciden. Y un poco pensando ahora en las áreas rurales, ¿no? Volviendo a las áreas rurales. Después te voy a hacer otras preguntas sobre la industria. Dale. También, ¿no? Hay un tema que impacta la estructura laboral, que vos mencionás en tus trabajos, que es esta cuestión del pasaje de una modalidad económica de ganadería a otra modalidad de agricultura intensiva, ¿no? Y vos mencionás cómo a la vez ese proceso va de la mano con la expansión de la frontera, que después de la llamada conquista del desierto de 1879 tiene un proceso expansivo importante, pero que a la vez se cierra, ¿no? Creo que lo situás en 1913, el cierre en torno a ese año. En la primera década del siglo, sí, sí, total. Bien, ¿y cómo impactan estas transformaciones en la estructura laboral rural? Bueno, hay varias cosas ahí que son interesantes, ¿no? Y lo primero es que es muy difícil, es difícil argumentar que la ganadería no se dio espacio a la agricultura, sobre todo en la segunda parte del periodo, digamos, entre 1890 y 1914, para ser muy sintético. Es difícil no ver el declive relativo de la ganadería. Y la agricultura, a diferencia de la ganadería, tiene varios efectos que son interesantes. En primer lugar, demanda mucha más mano de obra la agricultura. ¿Me explico? Produce un proceso de urbanización en el campo que no es para nada despreciable. Toda la urbanización de las colonias, desde Santa Fe hasta la provincia de Buenos Aires, es un efecto de la transformación agrícola. ¿Me explico? Toda esta cuestión de la pampa gringa, ¿no? Lo que se llamó la pampa gringa es un efecto directo de la transformación agrícola de ese campo que era tradicionalmente ganadero. Pero aparte de eso, digamos, tiene otro efecto interesante y es que la agricultura tiene menos economías de escala que la ganadería. ¿Me explico? ¿Eso qué quiere decir? Que yo si tengo una estancia de 5.000 hectáreas, es difícil que yo tenga 5.000 hectáreas de trigo. Tengo que controlarlas. Tiene otra carga laboral y otra inversión, digamos, por hectárea que la ganadería, que es más extensiva. ¿Me explico? Entonces, el proceso de expansión agrícola tiene un efecto directo sobre el crecimiento de los arrendatarios, sobre el crecimiento de esas capas medias rurales. Y son muy incómodas en Argentina. Digo, son incómodas hasta hoy en Argentina porque son sectores que
si bien tienen demandas parecidas a los sectores exportadores concentrados, por decirlo de una forma muy sintética, no representan a esa oligarquía agroganadera, ¿no? Para ponerlo también en términos súper sintéticos. ¿Me explico? Claro. Y eso es también un efecto de estas transformaciones en el campo, que van fomentando una subdivisión de la tierra sin que haya intervención, digamos, más allá de los proyectos de colonias, que son muy interesantes, que los estudió Juan Luis Martínez muy bien, tan buenísimo su libro. Digo, más allá de eso, hay un efecto de subdivisión de la tierra que es bastante importante y que se hace sin una política oficial que lo esté apuntalando. Sin una reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Por poner algo también muy... Claro, claro, o sea que eso devela que hay una estructura de la propiedad mucho más compleja que aquella vieja idea de una clase terrateniente, como decís vos, asociada a una oligarquía y con una estructura mucho más simplista, ¿no? De la producción y de la propiedad. También es interesante ver esto en el largo plazo, porque por ahí lo sabíamos más para las primeras décadas del XIX, pero vos estás hablando ya entrado al siglo XX. Sí, ni hablar, Y ni hablar. Emiliano, volviendo a la ciudad, ¿no? Vamos a ir así como medio ping-pong entre campo y ciudad. Vos hablás con respecto al desarrollo del trabajo industrial de una creciente demanda de trabajo calificado, ¿no? Entiendo que para algunos rubros industriales en particular, cómo aparece este crecimiento de la demanda en industrias que a la vez tienen cada vez mayor capital, ¿no? Mayor tecnología. Entonces quería preguntarte un poquito sobre eso. ¿Qué quiere decir el trabajo calificado? ¿Cómo se estructura la demanda? ¿Y en qué rubros podemos ver que aparece este impacto? Yo tengo, digamos, o sea, como que yo tengo todas las categorías laborales, pero si tuviese que sintetizar en tres grandes familias de trabajadores urbanos, sería, por un lado, el trabajo no calificado, que es el trabajo más de tiro a destajo. Después tenemos el sector profesional, donde está el profesional educativo y el profesional liberal, digamos que hay una gran familia de profesionales. Y en el medio tenemos estos sectores que son calificados, semicalificados, a los cuales porque son sectores que tienen, digamos, que utilizan mayores destrezas que los trabajadores que trabajan de destajo. Por ejemplo, herreros y carpinteros son trabajos que tienen cierta calificación, ciertas destrezas específicas. ¿Digo? Entonces, yo lo que digo es, ese tipo de trabajador tiene una categoría laboral de mayor calificación que, por ejemplo, un jornalero que trabaja en el día a día y que es como un peón de fábrica. Perdón, Emiliano, perdóname que te interrumpa porque te escucho un poquito cortado. No sé si quienes nos Sí, están escuchando también. A ver, perdón, ¿eh? A ver se si me ahora escucha cortado. mejora. Un poquito. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. A ver. Sí. Bueno, no tengo problema que me interrumpa igual, así que todo bien. Ahí estás bien. Ok. Ahí estoy bien. Bueno, Adelante. te decía que tenemos trabajadores, bueno, profesionales, educativos, sanitarios, etcétera, liberales. Tenemos trabajadores a destajo no calificados, tenemos trabajadores calificados, que son estos trabajadores que tienen ciertas destrezas técnicas específicas, como herreros, plomeros, carpinteros, luego electricistas, ¿no? Todo este grupo de trabajadores. Y claro, yo encuentro que ese sector intermedio crece mucho al calor de la industrialización, ¿no? Es un sector que va ganando mucho espacio en la trama urbana a raíz de este crecimiento de la economía industrial y comercial en las ciudades, ¿no? Que también va promoviendo una especie de calificación del mercado de trabajo, que es fundamental, por ejemplo, para ver cómo evolucionan los salarios. Si uno ve el salario de un peón, a lo mejor el salario del peón sube y después cae, pero si tenemos en cuenta que el componente de trabajadores empieza a cambiar, entonces hay que tener en cuenta también que ¿no? hay trasvasamiento de trabajadores no calificados hacia los calificados. Esto produce un aumento de los salarios también, ¿no? Digo, por eso me parece importante a mí remarcar mucho esto de las transiciones en el mercado de trabajo. Son importantes y en general no es algo, digamos, de lo cual yo haya visto mucha información publicada. Por eso me parecía algo que valía la pena como tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y
vos me preguntabas si el proceso de crecimiento de los trabajos calificados tenía que ver con la industrialización y la expansión de los comercios, ¿no es cierto? Ujú. Así es. Y la respuesta, yo creo, digamos, que es correcta, digamos, ¿no? Es indiscernible una cosa sin la otra, efectivamente. No pasa lo mismo con los sectores profesionales, que eso es otro cantar, ¿no? Ahí no es lo Bien. mismo. Sí, vos justamente mencionabas, bueno, me adelanto un poquito al tema de los profesionales, como en rigor es bastante moderado o bajo el crecimiento del sector profesional, ¿no? Y me preguntaba, ¿por qué? Porque resulta paradójico que en una economía con un nivel tan grande de crecimiento, de desarrollo industrial, desarrollo agrario, el sector profesional se mantenga en tasas de crecimiento muy moderadas. Bueno, esto es parte de algo también, digamos, que yo diría que es curioso, ¿no? Digamos, hay un supuesto muy neoclásico que para mí no necesariamente es correcto y diría que no siempre lo es, y muchas veces no, de que una economía cuando crece genera una expansión del sector profesional, del capital humano, etcétera, 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 cosa que si fuera así, digamos, si fuera tan fácil que una economía cuando crece acumula capital humano y acumula capacidades y crece, entonces no tendríamos, digamos, no tendríamos economías que hayan tenido un proceso de crecimiento y declive. Y tenemos casos para tirar para arriba. Argentina es un caso paradigmático de una economía que en algún momento fue rica y ya no lo es más. Pero tenemos muchos otros casos también. Digo, el caso de Cuba, este caso es buenísimo porque, digo, nadie puede tener en cuenta que, nadie puede, a ver, reformulo, nadie puede tomarse en serio que Cuba en 1850 era un país rico y desarrollado. Era un país rico, pero tenía esclavitud y vivía de la industria azucarera con esclavos, digamos, o sea, era lo menos desarrollado que hay. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece interesante esto de decir, bueno, al mismo tiempo que tenemos una economía que crece, se desarrolla y tiene, digamos, una acumulación de buenas, digamos, de tendencias positivas, cuando uno ve lo que pasa con el sector profesional, con los trabajadores de más alta calificación, se da cuenta de que es una economía que no genera empleo y no genera trabajos en esos sectores de alta calificación. ¿Me explico? Yo lo conecto mucho con la educación también. No nos olvidemos de que hasta la reforma universitaria, Argentina tenía 3 universidades nacionales. Córdoba, Buenos Aires y La Plata. También muy concentradas geográficamente aparte. Entonces digo, hay ahí un tema interesante para pensar cómo, a pesar del gran crecimiento, por ejemplo, de Tucumán desde 1870 en adelante, de Mendoza de 1880 en adelante y demás, Santa Fe no tiene universidad hasta la reforma universitaria también de la época de Irigoyen. Ahí vemos cómo claramente esto, aunque está presente, no es, digamos, no es algo que se estile y la economía genera pocos profesionales, digamos, la educación se termina en niveles elementales, digo, es un tema también para pensar en el desarrollo deslindado del crecimiento. Claro, bueno, y ahí entiendo que es fundamental pensar en cuáles son las políticas públicas, en todo caso, que acompañan ese crecimiento del mercado, ¿no? En esto de la generación de nuevos profesionales o el debate que se da en la educación con respecto al desarrollo de las escuelas técnicas, ¿no? Que es un debate que no tiene demasiados resultados interesantes, por lo menos en ese periodo. Mencionás vos también algo que me interesó mucho, que es el tema de los estudiantes, ¿no? Esto que decías recién, que el poder ver los índices de estudiantes terciarios universitarios nos estaría planteando como la mirada de estos temas en el futuro, ¿no? En el mediano y largo plazo. Tal cual, tal cual. El estudiante es el capital humano del futuro, exactamente. ¿Eh? Y ahí lo que nos Bien. encontramos es que hay, digamos, relativamente pocos estudiantes para lo que es digamos, la masa de la población del país. ¿Sí? Y sobre todo de las provincias que, por supuesto, no tienen escuela superior, no tienen universidades. ¿Me explico? Claro. A ver, eso es todo un tema, porque ¿por qué no había estudiantes universitarios? Yo creo, digamos, no tengo evidencia, tampoco, digamos, es mi tema como para que yo tenga una respuesta contundente, pero sí puedo decir de que es probable que no necesitara la gente tener demasiada educación para conseguir trabajos
bien pagados y tener un progreso. Claro. No hace falta, porque la economía generaba empleo de menor calificación. Ujú. Digo, Sí, sí, a lo sí. mejor es un tema más de oferta de trabajo que de oferta educativa. A lo mejor, digamos, la estructura laboral era una estructura que demandaba trabajo de baja calificación. De baja calificación que estaba bien rentado, porque es un país parcialmente Ujú. con escasez de trabajo, digamos, con parcialmente vacío de población. Sí, seguramente venga por ahí la respuesta, ¿no? Por esta cuestión como de cuáles son las demandas de ese mercado y la falta de políticas públicas en determinada dirección. Y Emiliano, bueno, antes que continuar charlando, quiero ir dándoles la bienvenida a la gente que se va sumando a la entrevista y recordarles que si tienen preguntas, inquietudes para acercarle a Emiliano, que la verdad que es un tema que despierta muchos interrogantes, incluso para pensar el presente, lo pueden hacer a través del chat de Instagram y va a estar Analía Jacker Valle de Prensa del Museo recogiendo sus preguntas. Emiliano, volviendo un poquito a esto del trabajo calificado, me acordaba el otro día cuando habló Fernando con Walter, también en el ciclo, que comentaba Walter el tema de la diferenciación entre carpinteros y ebanistas, ¿no? Como en ese sector en particular. ¿Cómo podemos cruzar esta cuestión de la calificación para el trabajo industrial con la inmigración? ¿No? Podemos hacer un cruce ahí como de determinados lugares de inmigración o tipos de trabajo en la estructura laboral argentina. Bueno, es otro lindo tema. Yo lo escuché a Walter y me pareció interesante porque él plantea algo que a mí me despertó una pregunta y es que hay mucho cruce entre sectores y que se computan a veces como trabajadores que son de un sector, trabajadores que no son de ese sector, que trabajaron, que estaban justo esa semana trabajando en ese lugar y que eran trabajadores, ¿no? Que tenían contratos muy temporales, que eran casi jornaleros, podríamos decir, ¿no? Y digo, respecto de lo que vos me preguntás, yo creo que hay un tema intrigante que es dónde se inserta la inmigración en sí mismo, porque desde que Devoto escribió el libro de historia de la inmigración, ¿no? Que es muy leído, muy citado, él mira el censo y dice, miremos los empresarios industriales y comerciales, veamos la nacionalidad que tienen y vamos a ver que la gran mayoría son extranjeros. Por lo tanto, podemos decir que los inmigrantes son mucho más, digamos, tienen una tendencia mucho más clara hacia los sectores de la economía urbana, ¿no? Terciario y secundario, digamos. Ahora, cuando uno ve qué declaraban los inmigrantes cuando llegaban al puerto de Buenos Aires, se va a encontrar que la gran mayoría de inmigrantes eran jornaleros, ¿no? O agricultores europeos, ¿no? O sea, no venían con una especie de conocimiento adquirido sobre dónde iban a insertarse. De hecho, lo más probable es que hayan venido pensando que era posible, ¿no? Trabajar durante un tiempo y participar de un proceso de colonia, por ejemplo, donde la inmigración también tuvo un peso, ¿no? Pisó muy fuerte. Ahora, a mí, digamos, es intrigante, es una pregunta, ¿por qué los inmigrantes mayormente se quedaron en ciudades? ¿No? Es probable que en realidad tenga que ver con que los regímenes de trabajo en el sector rural eran bastante menos promisorios que en la ciudad, con contratos laborales mucho más cortos, mucho más, si vos querés, inseguros incluso, ¿no? No nos olvidemos de que en el sector rural, digamos, los regímenes de trabajo siguieron teniendo mucha cuestión arcaica durante mucho tiempo. Por ejemplo, parte del salario no se pagaba en moneda, sino en productos, ¿no? En vivienda, en alimentos. O sea, tenemos como una situación bastante precapitalista en muchos lugares, y es probable que eso también explique por qué, ¿no? La inmigración tiene este componente laboral y empresarial muy predominantemente urbano. ¿Mm? Uh-huh. Es decir que, claro, en todo caso hay muchos inmigrantes que terminan definiendo su perfil laboral en virtud de las oportunidades que van surgiendo y sin una trayectoria previa necesariamente, ¿no? Un poco es esa la idea.
Sí, claro, y un poco también la inmigración es tan masiva que quizá termina también por rebasar los proyectos que estaban hechos para inmigrantes, como por ejemplo las colonias, ¿no? En las colonias el perfil migratorio es muy predominante también, pero el proyecto de colonización queda muy disminuido frente a la masa de inmigrantes que llega a buscar un lugar, ¿no? A buscar algún lugar abajo del sol. Entonces, digo, ante esa enorme oferta laboral que llega a Argentina, es probable que en la ciudad haya habido más oportunidades, digamos, en el corto plazo. La verdad que es interesante. ¿Mm? Y Ahora, pensando, yo lo que digo es, perdón, Carolina, discúlpame una sí, sola sí, cosita. Yo tengo muchas dudas de que haya una cuestión acá como cultural, ideológica, que lleve a los inmigrantes al sector industrial. Yo tengo muchos reparos con eso. No digo que no sea, digo que a priori me da la impresión, por lo que declaraban los inmigrantes cuando llegaban al puerto, que o eran, digamos, trabajadores rurales europeos o tenían la intención de ser agricultores en Argentina. Por eso declaraban ser agricultores o jornaleros de campo o peones, ¿no? claro, claro. Bueno, está bien. Digamos como que ni siquiera las políticas públicas vinculadas al desarrollo de colonias podrían haber, eh, digamos, resuelto el tema de la gran cantidad de migrantes, además en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, en definitiva, y sumado al crecimiento del mercado interno, eso va a hacer que se tengan que resignificar esas primeras intenciones de muchos de estos trabajadores que vos decís que se declaran como trabajadores rurales, ¿no? Es interesante ese dato también. Y Tal cual. pensando un Sí, poco sí. en el tema de, perdón, ¿querías comentar algo No, más? no, no. Estaba solamente reafirmando. ¿No? Este, en el tema de las mujeres, ¿no? Sé que no, bueno, que no sos especialista en temas de género, pero mencionás algo que es interesante en tus trabajos, que es esto de cómo la tasa de trabajo femenino empieza a decrecer de forma bastante marcada a partir de la década del 80, ¿no? Justamente en este periodo. Y lo que vos mencionás es esta cuestión de la relación de la baja de la tasa del trabajo femenino con un ideal, ¿no? Como una cuestión cultural del ideal de que si no es necesario, la mujer se quede en el hogar al cuidado de los hijos, ¿no? Y entonces por eso es que habría caído el trabajo femenino, ¿no? ¿Querés desarrollar un poquito esta idea? Claro, claro. A ver, en realidad, digamos, sí, un ideal digamos, propio de una sociedad patriarcal como la que tenemos que imaginar que era la Argentina de 1900, ¿no? Pero yo lo que digo es, hay un marco teórico que nos dice que en el año 1800, 1750, ¿no? En los albores de la Revolución Industrial, hubo un gran crecimiento del empleo femenino y del empleo de los niños también, ¿no? De eso describió, pero a ver, Betty Friedan en la década del 60, ¿eh? Digamos, dio cuenta de esta primera salida laboral de las mujeres de una economía que era tradicionalmente patriarcal. ¿Me explico? Ahora, hay todo un marco teórico que nos dice que en realidad las mujeres y los niños acudieron al mercado laboral en la revolución industrial por la gran carestía de vida y la caída de los salarios a partir del proceso de los cercamientos en el campo inglés. ¿Me explico? Que expulsan población del campo hacia la ciudad se llena de trabajadores en muy poquito tiempo y los salarios se deprimen mucho. Por lo tanto, las familias, para poder subsistir, tienen que ampliar los miembros que trabajan y por eso las mujeres salen al mercado laboral. Eso es como, uno diría, el puntapié inicial de la profesionalización del trabajo femenino. Porque digo, trabajo femenino hubo siempre en todo lugar, pero digo, digamos, el mercado de trabajo profesional de las mujeres, uno diría que tiene ahí como un comienzo. Ahora, después se termina eso. A mediados del siglo XIX empieza a caer fuertemente la participación de las mujeres en ese mercado de trabajo. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque los salarios finalmente se recuperan, ¿no? La economía industrial británica recupera posiciones, digamos, los salarios empiezan a crecer y por lo tanto las mujeres comienzan a apartarse de ese mercado laboral. Esa teoría es de un historiador holandés que se llama Jan de Brie, muy citada, ¿sí? Un artículo muy citado. Y lo que yo pienso es, no soy un especialista, vos lo dijiste muy bien, de hecho cualquiera podría discutir y yo solamente podría dar razones, digamos, ¿no? Dar razón al otro, porque la verdad es que no soy un experto,
Digo, es posible que acá ocurra algo similar, que la tasa de participación de las mujeres caiga sistemáticamente hasta los años 50. Porque en el censo del 47, cuando uno ve la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, es menor que en 1914. ¿Me explico? O sea, es como una economía que, digamos, saliendo del modelo agroexportador, entrando en un modelo mucho más industrial, sigue apartando mujeres de ese mercado laboral. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, probablemente ocurra por algo parecido, ¿no? Digo, los salarios de los hombres son altos, por lo tanto no hace falta que trabaje nadie más en la familia, y por lo tanto las mujeres vuelven a la casa a tener el lugar que ocuparon tradicionalmente. ¿Me explico? Es, digamos, puede que tenga que ver con eso, ¿no? Digamos, cuando uno trata con este tipo de estructuras muy patriarcales, digamos, siempre hay que tener mucho tacto, porque alguien podría decirme, no, bueno, pero en el censo las catalogan mal a las mujeres, las ponen como que no trabajan cuando sí trabajan. ¿Eh? O alguien me podría decir, no estás teniendo en cuenta el trabajo del hogar, que también es trabajo, y es verdad. Bueno, está bien. Yo lo que digo es, el empleo registrado va cayendo y eso es sintomático de algo. No, digamos, eso es lo que yo pienso. Bueno, parece una explicación bastante convincente, ¿no? Porque evidentemente uno ve en las imágenes del periodo un montón de mujeres que trabajan, niños, incluso en la protesta, en las huelgas, aparece mucho este componente, pero claro, es cierto que puede estar sujeto a estas coyunturas o momentos históricos de necesidad, pero el ideal sigue siendo el ideal de una sociedad patriarcal. Y de hecho, que esto está un poco en los trabajos de Dora Barrancos, aparece esta cuestión de, en todo caso, el trabajo femenino asociado al cuidado de otros, ¿no? En esto, en la enfermería, o en la educación, ¿no? Al cuidado, a la crianza, ahí sí, por ahí se ve más representado el trabajo femenino. Tal cual. Dora Barrancos dice mucho esto también de, ojo con los censistas, porque pueden que estén subestimando el trabajo femenino. Puede que lo estén tirando para abajo, puede que no lo reconozcan tal cual es. ¿Sí? Claro, Dora Barrancos claro. casi literalmente. Y hay algo más, y es, también hay que ver el espacio donde esto se da, porque hay un artículo, por ejemplo, que salió hace no tanto, de Fernando Rocchi, donde él habla de cómo en la década de 1910, durante la Primera Guerra Mundial, el trabajo de las mujeres en el sector industrial de Buenos Aires crece mucho, ¿no? Entonces, Buenos Aires es una cosa y el país es otra, digamos, y eso también hay que tratar de analizarlo, porque puede que digamos, en el agregado veamos una cosa y cuando vamos a los casos particulares vemos que hay muchas realidades distintas. Claro, bueno, ese es uno de los grandes desafíos de tu tema, pensado como esto, ¿no? De la economía nacional con todas las diferencias regionales, culturales, económicas, etcétera. Y un poco pensando en el trabajo estatal, mencionaste algo al comienzo de la entrevista sobre esto, ¿no? También es curioso esto de que no aumente muy significativamente, sobre todo pensando que en este periodo de modernización y consolidación del Estado, por lo menos algunos rubros, como el rubro de educación y el rubro de defensa, ¿no? Con la modernización de las Fuerzas Armadas, crecen bastante. Entonces, el impacto ahí en lo laboral, vos ves que no acompañan, ¿verdad? Yo lo que veo es que el empleo estatal es el sector que más crece, digamos, en términos globales. En términos globales es el sector que más crece. La burocracia del Estado creció muchísimo, sobre todo en la primera década de 1900. De hecho, digamos, yo tengo la hipótesis, digamos, y tengo que probarla del todo, pero digo, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, las burocracias provinciales crecieron mucho más durante la primera década del siglo que en la década radical, que se hablaba de empleomanía, ¿no? Como que los radicales llenaban el Estado de empleos públicos. Bueno, yo al ver la nómina de empleos públicos en las provincias no lo veo, pero digo, probablemente en la nación sea otra cosa, ¿no? Pero digo, el empleo público es el sector que más crece. Dentro del empleo público hay lo que vos planteás, que crece más el empleo administrativo que el empleo educativo y militar. ¿Mm? Bueno, sobre el sector educativo, digamos, eso es bastante notable. Hace poco lo trabajamos con Ricardo Salvatore a un censo de empleados públicos de 1890 y pico, ¿no? Y él también se sorprendía, ¿no? Los dos, de que hay muchos más, digamos, en términos relativos, hay mucho más trabajadores de la administración pública que
maestros y maestras, ¿no? Entonces digo, pero la participación de las maestras y maestros es muy importante, pero es menor frente a los trabajadores de la administración. Con el ejército es distinto, porque el ejército, como vos bien decís, se moderniza, pero no solamente se moderniza, sino que aparte la nómina de ejército se amplía mucho a partir de la ley vigente, ¿no? Donde ya gran parte de la tropa está formada no por soldados, sino por conflictos, digamos, militares que no son profesionales, ¿no? Y esos me parece que no aparecen como tal en los censos de ocupación. Está bien que no aparezcan porque no son asalariados, digamos, son jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio. ¿Me explico? Por eso digo, probablemente el ejército también crezca mucho, pero eso no aparece en los números de ocupación, aparece en el número de planta. Claro, en la cantidad de conscriptos a partir de la ley de servicio militar obligatorio. Bien, Claro, entonces sí hay un que no crecimiento tenían importante. sueldo, ganaban un sueldo simbólico, no tenían ingresos. Claro, no son asalariados, digamos. Está bien, entonces no están dentro del grupo de asalariados y entonces sí hay crecimiento, pero el crecimiento es más administrativo en términos, digamos, de las burocracias estatales que en estos sectores específicos. Claro, Bien. que crecen más las burocracias administrativas y, por ejemplo, las policías de las provincias, ¿no? O sea, el sector, el correo es importantísimo para, digamos, para mirar una gran cantidad de gente, ¿no? Digo, los empleados de algunas oficinas públicas, como por ejemplo, no sé, se me ocurre la oficina de los ministerios de Hacienda de las provincias, ¿no? Que también, digamos, se tecnifican y mejoran mucho, ¿no? Esta es una época donde la estadística tiene un gran salto cualitativo también, digo, bueno, la administración pública en general aumenta más su participación que el sector educativo. Pero, digamos, lo que sí es importante es que todos aumentan mucho su participación, porque es el sector que más incrementa a lo largo del periodo el sector público. El Estado, ¿no? Es el sector que más crece. Claro, bueno, además, lógicamente, al calor del desarrollo de la infraestructura estatal a nivel nacional y en las provincias, evidentemente se necesita como un aumento importante de la administración para poder sostener ese desarrollo. Y Sí, Emiliano, sí. Era la dale, administración, la de dale. las muy fluctuantes, ¿no? Digo, era una burocracia que se centrifugaba muy rápido. En la crisis del 90, cuando las provincias tienen que hacer un ajuste fiscal muy grande, porque la crisis es una crisis sobre todo de las provincias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La caída en la nómina de empleos públicos es notable. Es como que hay una burocracia ahí que se conforma, pero que sigue siendo bastante precaria, ¿no? Y aún así, digamos, es como que tiene una participación bastante importante, creciente sobre la estructura de la ocupación. Uh-huh. Bueno, tengo muchas más preguntas que querría hacerte, pero tenemos poquito tiempo y no querría dejar de preguntarte sobre un tema que es muy interesante, que es uno de tus grandes temas de estudio, que es esto de la desigualdad y la distribución de la riqueza que mencionábamos al comienzo, ¿no? Entonces te quería preguntar sobre eso, un poco cómo es ese mapa de la desigualdad. Vos tomás un año en particular, que es el año 1913, y cómo son las diferencias regionales, porque mencionás ahí que justamente los espacios de mayor concentración de la riqueza, los de mayor producción de la riqueza, el litoral y los territorios nacionales, son los que presentan mayores índices de desigualdad. Si nos contás un poco sobre esto, cómo lo estudiás y cuál es el panorama que vos ves. Bueno, en efecto, hay una conexión importantísima entre ingreso y desigualdad, entre riqueza y desigualdad. Porque en el fondo, digamos, la desigualdad es un indicador de cuánto ingreso se lleva cada cual. Entonces digo, cuando el ingreso per cápita es muy bajo, eso también te influye sobre la tasa de desigualdad que vos tenés. ¿Por qué? Porque todas las sociedades, todas las personas tenemos un ingreso de subsistencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para poder sobrevivir, para poder reproducirnos como sociedad, tenemos que tener un ingreso de subsistencia. Eso nos pone un mínimo que tenemos que tener para sobrevivir. ¿Sí? Cuando uno tiene sociedades de productividad muy baja, cuando uno tiene economías de productividad muy baja, digamos, uno tiene un ingreso
por persona, por habitante, y uno tiene el ingreso de subsistencia. Cuando el ingreso per cápita es muy bajo, la extracción que se puede realizar sobre los trabajadores también es muy baja. ¿Me explico? Lo que los marxistas llaman la plusvalía. La plusvalía, que es eso excedente de que el trabajador produce y que se lleva el capitalista. ¿Está? ¿Me acuerdo? Yo lo que digo es, en algunas provincias argentinas, sobre todo en las provincias del oeste del país, sacando Mendoza, ¿no? El índice de productividad por trabajador es muy bajo. Por lo tanto, la capacidad de extracción sobre esos trabajadores también es muy baja. Por eso, en realidad, las tasas de desigualdad en el interior, hacia 1913, por ejemplo, son bajísimas, ¿no? Algo parecido pasa en el mundo actual. Cuando uno ve el mapa de ingreso y desigualdad, se encuentra con que los países más desiguales no son los más ricos ni los más pobres. Los más ricos son bastante igualitarios y los más pobres también, ¿no? Los países pobres del África, por ejemplo, tienen tasas de desigualdad que no son muy altas. Y es porque la capacidad de extracción es muy baja, porque la productividad por persona es también muy reducida. Por eso América Latina es el continente de desigualdad más alta, porque es de ingreso medio. Los países de ingreso medio son siempre los que tienen una desigualdad más alta. Por eso yo encuentro en este ordenamiento de provincias, que las provincias que son más ricas también son las más desigualitarias, mientras que las provincias más pobres, hacia 1913, porque es probable que ahora tengamos un panorama medio inverso, ¿no? Ahora tengamos algunos lugares ricos y un montón de lugares de ingreso medio muy desiguales, piensa en el interior del país, ¿no? Bueno, lo que tenemos es que las provincias más pobres son igualitarias, las provincias más ricas son bastante desigualitarias. Bien, o sea que esa mayor... Extraña, pero no, digo, no, te preguntaba que si esa mayor producción de riqueza en las provincias más ricas no permite de algún modo compensar y generar más crecimiento de los sectores más pobres, o sea, no estaría pasando eso, sino que se tiende a mayor concentración. Bueno, en términos de concentración de ingresos dentro de la provincia, ocurre esto de a mayor crecimiento, a mayor riqueza, mayor desigualdad. Eso a nivel, digamos, provincial. Digamos, lo que vos me estás preguntando es sobre otra desigualdad y es si puede haber compensación entre jurisdicciones, ¿no es cierto? ¿O te estoy entendiendo mal? Si puede haber compensación... Sí. La relación entre el crecimiento y la posibilidad de que los frutos de ese crecimiento generen una masa mayor de riqueza y por lo tanto que haya menos pobreza. Claro, bueno, la lógica de todos los sistemas de coparticipación va por ahí, va por ese lado. No estaría funcionando igual, ¿no? Pero digo, tiene como ese objetivo de compensación, ¿sí? Pero digo, yo lo que pienso acá es, en esta economía argentina que está despegando, que viene de un origen bastante arcaico y que está volviéndose capitalista, se ve claramente la divergencia de las regiones. Y las regiones que crecen, las regiones que son más ricas, son muy desigualitarias. Por lo tanto, no es que tenemos alguna región que esté logrando, ¿no?, ese ideal de ser una región rica e igualitaria. No, está pasando algo bastante normal, bastante predecible por una lógica, digamos, capitalista, digamos, formal, ¿no? Claro. Bueno, ahí también habría que ver, nuevamente volvemos al tema de cuáles son las políticas públicas en todo caso, ¿no? Que podrían eventualmente tratar de subsanar estos movimientos del mercado capitalista y cómo se va dando esta distribución de la riqueza. Y vuelvo a mencionar que vos ves más esta desigualdad en las provincias del litoral y en los territorios nacionales, ¿no? En la región patagónica, que empieza a crecer justamente a partir del 80. Y, claro, es muy rica, tiene mucho... ¿Cómo? Claro, es muy rica por su estructura de recursos, digamos, ¿no? Es como, viven muy poquita gente y tienen una enorme que se produce ganado ovino. Uno diría, ¿eso es una economía desarrollada? No, ni cerca, es lo menos desarrollado que hay. Pero como son muchos recursos naturales, mucho ingreso y poca población, son lugares de mucha riqueza y alta desigualdad, ¿no? Eso lo dicen, y alta concentración. Bien, y para cerrar un poco, que nos queda muy poquito tiempo, pero no querría dejar de preguntarte, bueno, más allá de si hay alguna pregunta
que nos acerque el público, creo que sí tenemos algunas por acá, espero aunque sea poder hacerte una. Te quiero preguntar, un poco pensando en estos temas de la desigualdad y del ingreso, sé que, digamos, no es fácil hacer comparaciones de este tipo, y que no debemos ser anacrónicos los historiadores, pero sí te quiero preguntar, ¿cómo ves hoy, ¿no?, este tema que es tan importante en nuestra Argentina contemporánea, la cuestión de la distribución del ingreso, de la desigualdad? Si nos podrías decir al menos algunas palabras, una reflexión sobre cómo ves vos hoy esta situación en el país. No, yo creo que es un tema de absoluta actualidad. Digo, independientemente de que no tenemos que ser anacrónicos y demás, es un tema de absoluta actualidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque digo, Argentina, digamos, hablo de la Argentina contemporánea. Desde 2012 a la fecha, el índice de Gini de Argentina se mantuvo en más o menos 0,43. Vieron que el Gini cuando es 1 es el máximo de desigualdad, cuando es 0 es un poco igual, ¿ok? Argentina tiene un ingreso tiene un Gini bastante alto, 0,43. Tuvo algún vaivén en algún momento, pero se estabilizó desde 2012 hasta acá, es decir, van a pasar 10 años de estabilidad, incluso si tenemos en cuenta este año lo que está pasando, es probable que crezca un poco el índice de Gini incluso, ¿no? Entonces digo, tenemos 10 años donde no creció la economía porque el ingreso por habitante sigue estático desde 2011 hasta acá, y el índice de Gini, por lo tanto, no bajó. Y esto es porque digo, ¿qué pasó después de 2012? Se terminó el ciclo expansivo de los commodities y la economía de repente empezó a tener la restricción externa y hemos tenido desde ahí un golpe atrás de otro y hemos llegado hasta aquí. Entonces digo, ¿qué podemos decir en términos, digamos, con perspectiva de esto? Lo que yo puedo decir es, este modelo agroexportador que no tenía una sola política pública de compensación para ningún trabajador, que digamos, a ver, el Departamento Nacional del Trabajo, hay algunas cosas, ¿no? Digo, tampoco quiero ser demasiado terminante, pero digo, esta economía del modelo agroexportador era una economía con una tasa de desigualdad que no era tanto más alta que la que tenemos en estos tiempos. ¿Explico? Digo, hablo del índice de Gini específicamente, no quiero tampoco hacer comparaciones que sean muy raras, ¿no? Tampoco me quiero ir, no quiero exagerar. Pero digo, este problema es un problema que se soluciona, digamos, de alguna forma, pensando en términos más globales, ¿no? Digo, es impensable para mí que tengamos una reparación social sin que haya un modelo de desarrollo y de crecimiento, que es lo mismo de lo que empezamos hablando, ¿no? La diferencia entre el desarrollo y el crecimiento. ¿Podemos tener otro ciclo expansivo de commodities? Sí. ¿Podemos crecer 5 años con distribución? Sí podemos, pero digamos, si eso depende de variables coyunturales, es probable que no dure. ¿Me explico? Por eso digo, es un tema para tratarlo con cierta, digamos, con cierta perspectiva, ¿no? Y no tanto, digamos, pensando en el corto plazo y en reparaciones inmediatas, ¿no? Es el valor de la política pública, en todo caso, lo que vos mencionás, ¿sí? Proyectar un poco más. Bueno, me parece que nos quedan nada más que 2 minutos, me daría para charlar bastante más, pero está buena esta síntesis que haces y como volviendo al comienzo, ¿no? Cuando vos diferenciaste crecimiento y desarrollo en la Argentina de aquel periodo, estás diciendo ahora esto también para la Argentina actual y esto de pensar políticas en el largo plazo y la acción, evidentemente, de los poderes públicos, ¿no? Me parece que estas 3 cosas son las que permitirían pensar, reflexionar en torno a este tema que comentás, que te agradezco un montón también que te animes a hablar sobre el presente, porque muchas veces los historiadores somos un poco reacios, ¿no? Y está bueno que todos estos temas que estudiás en el pasado se puedan aplicar a pensar lo contemporáneo. Y bueno, me queda nada más que agradecerte, porque si no se nos va a cortar, y agradecer a todos los que nos acompañaron. Las preguntas, en todo caso, se las mandamos a Emiliano por mail porque no tuvimos tiempo de desarrollarlas. Pero bueno, muchas gracias y gracias a todos los participantes del ciclo y al Instituto Ravignani. Gracias, Emiliano. Muchas gracias a vos, Carolina. Te mando muchos saludos y que estén bien. Y las preguntas, mándamelas y te respondo, no tengo ningún problema. Dale, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.